Bienvenidos mis queridos hermanos a este quinto encuentro en esta escuela sobre la Lección Divina, curso de la Lección Divina. En el día de hoy vamos a tratar el tercer y cuarto paso de la Lección Divina. Les invito para que nos pongamos en las manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la fuerza, la gracia, el don del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy entonces vamos a trabajar el tercer y cuarto paso de la Lección Divina. Recordemos los 4 pasos de la Lección Divina. Primero, lectio. Segundo, meditatio. Tercero, oratio. Y cuarto, contemplatio. En otras palabras, lectura, meditación, oración y contemplación. Hoy nos vamos a ubicar en la oración y la contemplación. Vamos entonces al tercer escalón de esta escala espiritual que es la Lección Divina, donde se trata de la oración, la oratio. La pregunta que vamos a hacernos aquí en este tercer paso es, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? ¿Qué brota del corazón, qué brota de nosotros como respuesta ante la belleza de su amor, de su gracia que nos propone en la Sagrada Escritura? Dice el Papa Benedicto XVI que la oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Cuando uno ya empieza a orar, cuando tiene la Biblia en las manos, ya quiere decir que su corazón se está transformando, que la palabra ha entrado en ti y está produciendo su fruto. Y todavía no hemos llegado a la contemplación, pero ya está brotando una gracia de tu interior, que es la fuerza del Espíritu Santo, el cual te mueve a la oración. Entonces, en este peldaño de la oración, es un momento decisivo de elevación y deseo, de fervor y dolor, en el que el creyente experimenta la amargura y la tristeza de la propia debilidad e imperfección frente a la verdad perfecta de Dios. Uno durante este paso puede experimentar varias cosas: dolor, arrepentimiento, alegría, gozo. Se puede experimentar uno muy amado, llamado, elegido, tantas cosas que pueden brotar a partir de la palabra. La palabra nos va hiriendo el corazón, pero es una herida santa que produce sanación. Esto suena un poco como controversial, pero es la herida de la palabra la que nos sana el corazón. Con toda humildad, el orante invoca al Señor. Aquí se trata de llamar al Señor. La persona exclama el grito de la oración, a quien reconoce como único protagonista de su vida. Lo más hermoso de la oración es que le damos el protagonismo a Dios. Dios es el importante, nosotros estamos necesitados. Así entendida, la oración consiste en un diálogo con Dios tejido de silencio, escucha, súplicas y alabanzas. Oigan, hay varias maneras de orar: en silencio, escucha, súplicas y alabanzas. No siempre tiene que ser oración vocal. A veces uno ora en el silencio. Uno trata de discernir y escuchar la voz de Dios, y allí está orando, porque el principal objetivo es obtener un corazón puro. La palabra viene y nos va sanando, nos va transformando, nos va purificando. Esto es lo que hace la palabra en nosotros.
Este diálogo, realizado en la oración, predispone al creyente para la contemplación. La oración pone ese escalón que ya nos permite acceder a la contemplación. Si nos quedamos solo en los dos primeros pasos, lectura y meditación, y ya todos hablamos, y no hacemos un buen espacio de oración, de escucha de Dios, de discernir la voluntad de Dios en la oración, pues es muy difícil alcanzar la contemplación, que es el escalón más elevado y el momento final de la lección, que a su vez es el más difícil de explicar, porque se sitúa en un nivel completamente espiritual que escapa a la razón. Hablar de contemplación es muy difícil, ya lo vamos a ver. Es la fase del abandono total en Dios. El orante entra en una dimensión de apertura y acogida de los dones del Espíritu que le permite entrar en íntima comunión con Dios. Aquí la oración nos mueve a la comunión con Dios, al diálogo intenso con Dios, la apertura del corazón. Si yo he hecho bien el primer y el segundo paso, la oración va a brotar espontáneamente del corazón que se está dejando tocar, se está dejando interpelar, porque la palabra empieza allí a hacer su trabajo. Dice el profeta, la palabra no retornará a mí vacía, sino que cumplirá mis órdenes, producirá sus frutos. Esto es lo que hace la palabra en nosotros. Después de la meditación uno pasa a la oración, como respuesta al Señor que nos ha hablado. Uno le responde. Ya hemos reflexionado el texto, ahora lo hacemos oración. Recordemos lo que decía Gigo II. Entonces, a través de la lectura buscamos, con la meditación encontramos, con la oración lo pedimos. ¿Qué cosa? Lo que hemos encontrado. ¿Y qué hemos encontrado? Un tesoro. Y por último, con la contemplación gustamos, saboreamos. Esos son los pasos de la lección. Y vamos en el tercer paso, la oración, que brota del corazón. Nosotros hacemos el texto oración. La palabra del Señor engendra luz y fuego en el corazón, enciende nuestras palabras. Es como una espada que provoca reacciones. Miremos cuáles son las reacciones que provoca la palabra. Cuando es luz que ilumina mi pecado, ¿qué va a brotar? ¿Qué va a provocar en mí? Un corazón que está triste por haber ofendido. ¿Y qué surge de allí? Una petición profunda de perdón. Miren cómo la palabra, de acuerdo a lo que nos toque, la realidad que toque, asimismo es la oración que brota. No es lo mismo cuando uno lee un texto donde Jesús hace un milagro bien hermoso, entonces uno le da gloria a Dios, a cuando se toca un texto referente al pecado. Y yo me experimento allí, pecador, necesitado. ¿Qué brota de mi interior? Una súplica de perdón. Si me hace ver los vacíos de luz, amor y vida, en mi corazón, mi entorno o el mundo, despierta el deseo de que haga presente su misericordia y nace una oración de súplica e intercesión. Si yo me descubro pobre delante del Señor, por ejemplo el texto de la oveja perdida, y yo me descubro esa oveja perdida, ¿qué empiezo a hacer? Una oración donde invoco su misericordia. Señor, ayúdame porque estoy perdido. Apiádate de mí, Señor. Búscame, sal a mi encuentro. Mira, Señor, que mi vida se encuentra bloqueada, no puedo avanzar. Si la lectura afloró el dolor y el sufrimiento, las angustias y las ansiedades que estamos padeciendo en estos momentos de nuestra vida, nace la queja, el llanto, la petición de auxilio. Sálvame, Señor, que me hundo. El cuestionamiento, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo has permitido? Acompañados de la misma oración de Jesús. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. De acuerdo a la situación que yo estoy viviendo, pues la palabra también me habla a mí, me habla a mi realidad. La palabra no puede ser algo ajeno, una reflexión, una meditación por allá elevada, lejos de mi realidad, de lo concreto, de lo que yo estoy viviendo. No, la palabra me habla a mi situación. Entonces yo le digo, Señor,
¿Por qué esto? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En la oración expresamos lo que sentimos, dándole forma con nuestras palabras. Los sentimientos adquieren formas de decirlos, al traducirlos en expresión, lenguaje o gesto. Dios nos habla, nosotros lo escuchamos, le preguntamos. Hay cosas que uno en la meditación no entendió, entonces uno le pregunta, Señor, ¿y tú qué quisiste decir con esto? Y el Señor le va hablando a uno. Miren que también la oración es la oportunidad para pedirle al Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, porque este texto me aparece oscuro, no soy capaz de interpretarlo. Constatamos lo que nos dice, comprendemos, sentimos, deseamos y respondemos hablando, articulando nuestra respuesta de viva voz o en el silencio del corazón. Es un diálogo con Dios, un coloquio. No puede ser un monólogo donde yo hable y hable y hable. No, yo tengo que dejar que Dios me hable. La oración es diálogo entre dos. Dios te habla y yo le respondo. Yo le respondo y Dios me vuelve a hablar. Esa es la oración. La oración es profunda, se sitúa en las honduras del corazón. Nace con palabras llenas del significado que el Espíritu Santo da a la palabra para cada uno de nosotros. Lectura, meditación, oración. Miren que ya nos elevamos espiritualmente. Pero no es una oración vacía, es una oración que ha brotado del encuentro con la palabra. Es una oración que brota de algo que el Señor me está diciendo a mí. Ya no es lo que yo le quiera decir a Dios. Ya yo no me robo el protagonismo de la oración. Cuando mi oración no brota de la palabra, yo puedo robarme el protagonismo y ser el centro de la oración. Señor, yo. Aquí ya no se trata de yo. Aquí se trata de tú. Ese tú con mayúscula que es Dios. Tú eres el importante, tú me estás hablando, me estás convocando, pero yo soy limitado, por eso ayúdame, Señor. La persona orante hace propia la palabra leída. La palabra de Dios se hace palabra mía, que vuelve a Dios en forma de oración. El alma retorna a Dios a través de la oración. Vamos al cuarto escalón. Miren cómo vamos avanzando. Digamos algo práctico sobre la oración. La oración debe ser diálogo, como quien dialoga, quien habla con un amigo de corazón a corazón. No hay que buscar unas palabras por allá que nadie se las sabe. No, a Dios uno no lo impresiona. A Dios uno le habla con humildad, con sencillez. A Dios uno le habla con el corazón. Y por eso es tan importante que hagamos bien este paso de la Lectio Divina, donde yo le expreso a Dios mi respuesta a la palabra. Señor, esta palabra que hoy me ilumina, que hoy me llena, te doy gracias. Gracias por estas promesas. Gracias, Señor, porque tú me invitas al cielo, porque tú preparas una morada para mí. Señor, ayúdame a perseverar en este camino, para que no pierda esta bendición tan grande que tú me entregas hoy, esta promesa, que yo pueda hacer todo lo que tú me pides para poder estar contigo por la eternidad. Debe ser una oración que brota del corazón, del convencimiento ante la propuesta de la palabra. La palabra nos habla de diversas maneras, por eso la oración es distinta de acuerdo a lo que la palabra nos propone. Ahora sí pasemos al cuarto escalón, la contemplatio o la contemplación. Contemplatio o contemplación. Por último, la Lectio Divina concluye con la contemplación, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos. Miren cuál es la pregunta clave en este cuarto paso. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? ¿Qué conversión de la mente, del corazón, de la vida nos pide el Señor? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? La contemplación. En el primer paso, ¿qué dice el texto? Segundo paso, que es meditación. ¿Qué me dice el texto? Tercer paso,
La oración, ¿qué le digo a Dios a partir de esa palabra? Cuarto paso, que es contemplación. ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? La pregunta ha ido cambiando. Cada paso tiene una pregunta que responder. San Pablo en la carta a los Romanos dice: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. La palabra me mueve a discernir. Eso es contemplar el misterio de Dios. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, es decir, una visión sabia, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Formar en nosotros la mente de Cristo. ¿Qué significa contemplar? Empezar a ver como Dios ve las cosas. El contemplativo es el que empieza a ver la realidad como Dios la ve. Ya no con mirada mundana, ya no con mirada desde lo que yo soy, no, porque el que está en una dificultad bien tremenda se queja, no entiende el porqué de la enfermedad, pero cuando yo me acerco a la palabra y el Señor se glorifica en los enfermos, los sana, los libera, produce cambios en los enfermos, entonces yo empiezo a ver mi enfermedad con los ojos de Dios y eso es contemplar la palabra. La palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento. Es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz. La palabra va entrando, va penetrando en la entraña, en el corazón. Esa palabra me va flechando el corazón y yo empiezo a gustar las cosas de Dios. Conviene recordar además que la lección divina no termina su proceso hasta que no llega a la acción, a la acción. Ese ya es como un quinto paso, ya no hace parte de los pasos fundamentales, pero es ya poner en práctica esa palabra que yo he contemplado, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por medio de la caridad. La palabra no me puede dejar a mí en estado de quietud, estático, no. La palabra me tiene que llevar a un movimiento en el amor, en la caridad, a cambiar mi vida, mi manera de ser. ¿Cómo es posible que yo leo y leo la palabra, pero sigo siendo el mismo? No puede pasar esto, porque entonces no hay verdadera oración. La oración es auténtica cuando produce transformación. De lo contrario, debemos revisar nuestra oración. ¿Cómo estamos orando? Si usted lleva muchos años orando y sigue siendo el mismo, con los mismos vicios, con los mismos pecados, con los mismos caprichos, si usted no empieza a crecer, hay que revisar cómo está tu oración. ¿Cómo está mi oración? Es muy importante. Mientras encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera sublime en la figura de la Madre de Dios, nosotros encontramos sintetizadas estas figuras en Santa María, la Madre de Dios, modelo para todos los fieles, de acogida dócil de la divina palabra. ¿Quién es la persona que mejor ha hecho la lección divina? La Virgen María. Ella conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19 y 2:51. María va guardando todo en su corazón y lo va poniendo en práctica, lo pone en obra. Ella sabía encontrar el lazo profundo que une el gran designio de Dios con los acontecimientos y con las acciones, con los detalles aparentemente desunidos. María en su corazón va entrelazando todo. Uno, ¿por qué sufre? Porque todavía no ha entendido muchas cosas y la palabra nos va iluminando. Obviamente que si se trata de sufrimiento físico, pues la enfermedad causa de sufrimiento, pero hay muchos sufrimientos que son internos que uno puede superar cuando acepta la voluntad de Dios. No hay un sufrimiento más grande que vivir en contra de la voluntad de Dios, porque allí el alma se encuentra como en una atmósfera oscura, no logra ver la realidad.
la realidad de Dios, no la realidad del mundo, de las cosas pasajeras, no, la realidad de Dios. Pero ya cuando uno logra salir de esa nube espesa de tiniebla y empieza a ponerse los lentes de Dios, a ver cómo ve Dios, el mundo y la vida le cambia. Sobreviene la paz a nuestra alma. Uno no se puede imaginar la vida de los santos todo el tiempo mortificación, dolor, ayuno, no. Tuvieron momentos de mucha plenitud, de mucha alegría, de mucha tranquilidad, sobre todo durante la oración y la contemplación. Y eso es María. María va guardando todo en su corazón y ella va comparando el misterio de Dios, la historia de la salvación con lo que a ella le va sucediendo. Por eso María sabe unir la vida temporal con la vida espiritual. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto. ¿Cómo lo logramos? A través de la contemplación. La oración desemboca en la contemplación. Aquí estamos en la cima de la montaña, en el lugar más alto donde podemos contemplar el misterio de Dios. Ya el alma se eleva. La oración permite la elevación del alma y el alma se eleva y la contemplación le permite ver a Dios. Tocamos el cielo desde lo más profundo de nuestro ser que está inundado de Dios. Dios viene a mi alma y yo vivo el cielo en mi alma, en mi corazón. Nuestra atención pasa de la palabra hablada a aquel que habla, Dios mismo, para perdernos en él. El que entra en la contemplación entra en el océano de la gracia de Dios, de los dones de Dios. El alma contemplativa nunca se va a cansar de la oración, nunca se va a cansar de la palabra, porque cuando uno logra tocar con su corazón, con su alma, el misterio insondable de Dios, ya eso es una belleza. Usted queda allí extasiado. Usted pareciera que el tiempo ya no le está pasando. Mira el reloj y 2 horas equivalieron a 10 minutos. ¿Por qué? Porque el contemplativo se centra tanto en Dios que incluso pierde la noción del tiempo y del espacio. La persona, cuando entra en la contemplación, puede caer de rodillas. Nos vencemos ante tanta inmensidad. En la contemplación, nosotros percibimos la realidad divina y nuestro ser con todo su potencial se aquieta. Somos lo que Dios quiere que seamos en la contemplación. Por eso, cualquier persona no entra en contemplación, porque es que la contemplación implica la quietud, implica salir de nosotros mismos para entrar en Dios. Eso es lo que hace la contemplación. Nuestra memoria, razonamientos y voluntad propia desaparecen. Ya ahí no hay que estar meditando más. No, yo ya estoy contemplando el misterio. Ya meditamos sobre Jesús buen pastor, ahora yo lo veo a Él. Y me dejo abrazar por ese buen pastor. Y me sumerjo en ese corazón traspasado de amor. Y allí me quedo. Y allí Él me sana. Allí Él me libera. La contemplación es la experiencia grande del amor de Dios en el corazón. La palabra divina nos inunda, nos empapa. Dejamos de discurrir con la cabeza y de hablar con el corazón. Ya no hay que decir nada. Yo me sumerjo en el misterio de Dios. Miramos a Jesús y nos dejamos mirar por Él, sin falsedades ni hipocresías. Ya no hay necesidad de tener máscaras. En la contemplación las máscaras se caen. Nos presentamos delante de Él tal y como somos, pecadores. Y usted se siente el más pecador del mundo, pero a la vez se siente el más misericordiado por Dios. Usted experimenta todo el peso del amor de Dios en la contemplación. Por eso uno se siente perdonado, se siente sanado, se siente elegido, llamado, importante para Dios. Y todo eso sana el corazón. Penetramos en la medida de lo posible los misterios de Cristo. Lo sentimos hecho carne en nosotros, pudiendo exclamar como Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. La palabra, la lección, me debe llevar a la contemplación, a tocar el cielo. Si uno se queda a mitad de camino, pues le aburre y se cansa. Pero cuando uno se deja transformar por la palabra
y empieza a gustar de la palabra nos eleva, nos lleva a la contemplación de las cosas eternas. Tenemos una experiencia del reino de Dios, empezamos a vivir sus frutos. También en el círculo pastoral, pues todo adquiere un sentido profundo, sobre todo cuando Jesús nos hace esos envíos a predicar, a evangelizar. Y yo me doy cuenta que es importantísimo que en la pastoral uno pueda llegar al mayor número de personas. Entonces la palabra me da fuerza para ir a predicar, para ir a evangelizar, para ir a tocar corazones. ¿Con qué? Con la misma palabra con la que yo he sido tocado. Nuestra vocación bautismal es renovada y fortificada. Yo me experimento hijo de Dios cuando me deleito en su palabra. Por eso los mandatos de Dios son justos, enteramente estables, y los justos se deleitan en la palabra. Lo dicen los salmistas. Me deleito en tu palabra, Señor, es manjar exquisito cuando logramos entrar en la contemplación. Hablemos desde el Catecismo de la Iglesia Católica en qué consiste la oración contemplativa. Quiero tomar a partir del numeral 2709. El que tenga el Catecismo de la Iglesia Católica puede ir siguiendo lo que voy a ir diciendo de aquí en adelante. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2709 en adelante. Se pregunta a Santa Teresa, ¿qué es la oración? Y ella misma responde, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas, con quien sabemos nos ama. La contemplación me permite a mí experimentar ese encuentro amoroso. Si para mí la oración es un encuentro de amor, uno debe tener en cuenta que siempre va a procurar ese encuentro. Uno siempre regresa donde se experimenta amado, querido, donde le dan buena acogida, donde usted se siente cómodo, se siente parte, importante, usted allá regresa. Pero donde a usted le rechazan, le hablaron mal, no le prestaron atención, usted por allá no vuelve. Uno va donde se experimenta amado, querido. Por eso, el que logra entrar en contemplación, así sea una sola vez en la vida, ya nunca más va a querer salir de allí y va a procurarlo constantemente porque ha gustado de Dios. Por eso es tan importante tener experiencias de Dios, experimentar el amor de Dios en el corazón. No basta con tener claros los conceptos, hay que experimentarlo en lo profundo del alma, tocar con el alma. La contemplación busca al amado de mi alma, dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué hacemos en la contemplación? Buscamos al amado del alma, buscamos a Dios, buscamos al Espíritu Santo, buscamos a Jesucristo, buscamos al Padre, buscamos a Dios. En la contemplación, no se nos puede olvidar que la contemplación es también un grado de oración. Esto es, a Jesús y en Él al Padre. Es buscando porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscando en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Ya cambia la cosa, cambia la perspectiva. Uno en ese momento también puede estar meditando, pero ya es una meditación más sobrenatural. La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. Uno siempre puede entrar en contemplación. Recordemos que la oración contemplativa viene directamente de Dios. Uno llega hasta el paso de la oración y ya de en adelante es Dios el que lo eleva. Ya depende más de Él que de mí. Usted puede decir, Padre, es que yo no soy capaz de entrar en esa dimensión espiritual tan hermosa de la cual usted está hablando. Es que ya es don de Dios. Es misterio de Dios que me arrebata el alma y la eleva a las profundidades de su ser. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro en la pobreza y en la fe.
en el corazón, mis hermanos. Allí es donde se sintetiza la búsqueda con el encuentro. Esas dos realidades se unen a través del corazón. La entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística. Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos. Eso es lo que pasa en la Eucaristía. Nosotros recogemos el corazón. Decimos en la plegaria, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Hermanos, el alma contemplativa es la que es capaz de pasar más allá de lo superficial. Cuando uno no es contemplativo, a uno le cuesta tanto quedarse en silencio, le cuesta tanto quedarse quieto, no es capaz de vivir las cosas, los momentos, es todavía muy carnal. Los ojos, la persona poco contemplativa todo el tiempo está mirando. Se movió algo y ya tiene la mirada clavada allá. Escuchó a alguien atrás y ya volteó a mirar a ver qué era lo que estaba diciendo. Estamos muy en lo externo. El contemplativo es el que empieza a trabajar ya en lo interno. Eso es lo que hace la Lectio Divina. Nos lleva a lo interno, a lo más elevado. Dejamos de ser tan primarios en las reacciones. Ya el contemplativo, aunque suene un pito, un celular en medio de la misa, no se va a poner a mirar a ver quién fue y escandalizarse. No, está centrado en Dios. Porque recordemos que la contemplación exige recogimiento, exige una decisión de estar delante de Dios. Yo ya decido estar con Dios. El contemplativo es el que es capaz de ir entre semana a visitar el Santísimo Sacramento. El alma no contemplativa escasamente va el domingo a la misa. ¿Por qué? Porque todavía le cuesta esa intimidad con Dios, porque no conoce ese lenguaje. Para él ese lenguaje es nuevo, es desconocido. No ha tenido la experiencia. Por eso les decía que el que ya ha tenido la experiencia ya no se quiere separar de allí. Le hace falta. Dice, no, pero es que hoy no he ido. Me hace falta, quiero ir a estar con el Señor. La oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Ese es el contemplativo. Se reconoce pecador, pero también se reconoce amado. Y como se reconoce amado, quiere corresponder a ese amor. Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre. Oiga, la contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad del Padre. Cuando uno está en oración, no dice, Señor, me venzo delante de ti. Te entrego, Señor, mi corazón, y usted se rinde delante de Dios. Es cuando Dios viene, lo toma y le transforma el corazón, cuando usted logra esa apertura. Pero a veces qué difícil es esa entrega, qué difícil es ponernos delante de Dios y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Allí entramos en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Así la oración contemplativa es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Porque ya se trata de sencillez, ya no se trata de lo que yo diga, ya no se trata de lo que yo medito, no, se trata de lo que Dios haga en mí. Es un don, es una gracia la contemplación. No puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. Solo el alma pobre y humilde puede entrar en contemplación. ¿Qué les parece eso? El alma pobre y humilde entra en contemplación. La oración contemplativa es una realización de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser. Es comunión. En ella la Santísima Trinidad viene e inunda el alma, hace morada en nosotros. La oración contemplativa es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. 1 minuto de contemplación es mejor que 10 minutos de meditación. ¿Por qué? Porque en la contemplación yo permito que Dios me hable a mí, que toque mi realidad concreta en la contemplación. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu
en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Cuando uno entra en contemplación, el Señor lo convence en un minuto de algo que usted toda la vida nadie fue capaz de convencerlo. Un pecado, usted no, eso cómo va a ser pecado. Y usted entra en contemplación en un minuto, usted dice, no, yo estaba tan perdido. ¿Cuán equivocado estaba? ¿Quién lo convenció? Dios mismo. Dios mismo te convenció. La oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Yo le miro y él me mira. La historia cuenta que todas las tardes en el templo de Ars entraba un campesino y se sentaba y se quedaba allí un buen rato. Y el cura lo veía, hasta que un día no se aguantó la curiosidad y fue y le preguntó, ven, ¿tú qué es lo que haces todos los días que vienes aquí? ¿Qué le dices a Dios? Porque decía, pero esta persona tan constante, ¿qué es lo que encuentra aquí? Y el campesino le respondió con esa humildad, simplemente yo le miro y él me mira. Dos locos enamorados, como dicen por ahí. La locura del amor de Dios por nosotros y nosotros locos de amor por Él. Yo le miro y Él me mira. Eso es contemplación. Ya no se trata de palabras, no, se trata de intercambio de miradas, pero miradas profundas. Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. ¿Qué es la oración contemplativa? Escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Oiga, la oración contemplativa me hace unirme, adherirme al misterio y al designio de Dios. Por eso el que ha entrado en contemplación, ya nadie le va a convencer de una cosa diferente. Ya cuando usted afianza su fe por medio de la contemplación, a usted esa fe ya muy difícilmente se la van a quitar. Aunque el maligno le haga otras propuestas, usted dice, no, pero es que lo que Dios me da no es nada comparado con lo que me ofrece el Satán, entonces no le presto atención. Participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de su humilde esclava. La contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero, como dice San Isaac de Nínive. La contemplación es silencio, símbolo del mundo venidero. O como decía San Juan de la Cruz, amor silencioso. Es un amor que hiere el corazón. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Ya no se trata tanto, porque ya en el tercer paso yo le he dicho a Dios, le he expresado. Aquí la oración que yo pueda hacer de manera vocal es, por ejemplo, yo te amo, Señor. Y usted sigue elevado en la oración, porque usted ya está tocando las realidades trascendentes con el alma. Y usted se está dejando envolver por esa gracia de Dios en la contemplación. Ya la palabra te ha llevado a elevarte a Dios. Ya tú te dejas tocar por Dios y la oración solo son ramillas que alimentan el fuego. Ese fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior. Oiga, silencio insoportable para el hombre exterior. El que está viviendo de los sentidos, ¿cuánto le cuesta hacer silencio? El Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a la contemplación, mis hermanos. Cuando uno no está habituado al silencio, tiene que sacar el celular, mirar el reloj, mirar a un lado, al otro. Le cuesta tanto el silencio. La oración contemplativa es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia en la Eucaristía y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación para que sea manifestado
por medio de la caridad en acto. Por eso es que la lección me lleva a la acción. La lección divina me lleva a la acción, a la caridad. Me tiene que poner en acción, mis hermanos. La oración contemplativa es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. Yo tengo que aceptar que hay dificultades en la noche de la fe, pero yo entro allí a través de la contemplación. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Oigan eso. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. El Espíritu de Jesús, no la carne que es débil, hace que llevemos a la vida en la oración contemplativa los 3 tiempos fuertes de la hora de Jesús. Es necesario aceptar el velar una hora con Él. Una hora con Él. Esa es la oración contemplativa. Estar con Él, contemplarlo a Él. Vamos a recapitular, mis queridos hermanos. Esta es la última lección de este curso sobre la Lectio Divina. Yo creo que ha sido una experiencia interesante para muchos de ustedes. Para mí ha sido grandioso poder volver sobre estos conceptos y darme cuenta de cómo Dios me toma a mí y me va elevando a través de su palabra. La palabra. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pedir el Espíritu Santo, decir, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor, ilumíname para que esta palabra que voy a leer produzca fruto abundante. Segundo, elijo el texto bíblico. Puede ser a libertad, a elección propia. Tú eliges un trozo de la palabra, una perícopa. ¿Qué es una perícopa? Entonces, repito, un relato con sentido completo. ¿Sí me hago entender? Un versículo no alcanza a ser una perícopa. ¿Por qué? Porque un versículo es un trocito de un relato. Entonces yo hago lección sobre un relato. No puede ser tan largo que yo me pierda en tantas cosas. No, yo tengo que tomar un párrafo, máximo 2 párrafos. 2 párrafos más o menos, ¿no? Porque hay párrafos como muy pequeños. También pues hay que mirar. Entonces los títulos y los subtítulos de la Biblia me ayudan a descubrir esto. Pero yo les recomiendo, para que no nos perdamos tanto, que hagamos lección también con los textos de cada día, los que nos propone la liturgia de la palabra para la Santa Misa, el Evangelio diario, una lectura diaria, la lectura diaria. Yo puedo hacerle lección divina a ese texto, o también a los Evangelios. Les digo que uno debe empezar leyendo primero el Nuevo Testamento, después pasa al Antiguo, porque si usted inicia por el Antiguo, no va a entender, porque el Nuevo Testamento ilumina al Antiguo. Entonces yo elijo el texto, me dispongo, dedico el tiempo que sea necesario para hacer lectura de ese texto. Empiezo a sacar los detalles, a fijarme en las palabras, los personajes. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál era el contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Eso es de qué época? ¿El pueblo de Israel en qué situación se encontraba? ¿El apóstol qué era lo que estaba haciendo? ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿A los efesios, a los gálatas, a los corintios? ¿Cuál era su intención? ¿Qué era lo que estaba pasando en la comunidad en ese momento? Padre, ¿yo cómo hago para darme cuenta de todos los detalles? Pues ya uno mira los textos que preceden así por encimita. Más o menos aquí estaba pasando esto o aquello. Les decía, estudiar los prólogos de cada libro de la Biblia es importante, porque eso nos va a dar una perspectiva del ambiente vital en el cual se desarrolló ese texto. Aparte de esto, entonces yo empiezo a extraer aquellas ideas y las puedo ir transcribiendo en mi libreta. Eso hace parte del primer paso. ¿Para qué? Para que después de que yo ya he memorizado el texto, lo he repetido varias veces, ya domino más o menos el texto, ya sé de qué se trata ese texto, por eso no puede ser tan largo, debe ser un texto apropiado. Entonces ahí sí paso a escudriñar ese texto. Eso se llama meditación, segundo paso de la lección divina. Ahora sí, ¿qué me dice a mí? El problema es que a veces hacemos el primer paso y ya le estamos preguntando a la palabra, ¿qué me dice? Primera vez que lo leo y ya, ¿qué me dice? Esta palabra me está diciendo esto.
Todavía no, porque yo primero tengo que saber qué es lo que dice el texto en sí mismo, antes de preguntarnos qué me dice, que ya es el segundo paso. Entonces yo hago la meditación, empiezo a reflexionar sobre los detalles, me valgo de la imaginación, de la memoria, confronto con otros textos bíblicos, se puede hacer un eco de la palabra si lo estamos haciendo en comunidad. Entonces a mí me parece que esto quiere decir aquello. Si hay una palabra que yo no entiendo, algún concepto, pues lo busco. Los pies de páginas de las Biblias me ayudan también a entender ese segundo paso. ¿Qué me dice el texto? Ya luego pasamos al tercer paso, la oración. Ya después de que yo he dejado que esa palabra empiece a tocarme, que esa palabra haya penetrado en mi corazón, en mi alma, entonces yo ya empiezo a decirle a Dios: Señor, tú me estás pidiendo esto, tú me estás diciendo esto, Señor, yo me abro a tu escucha. Entonces se produce el diálogo, yo le hablo y Él me habla. Por eso la oración debe ser una oración espontánea, una oración sincera que brote del corazón y una oración que tenga tiempos de escucha. No todo el tiempo tiene que ser usted hablando y hablando, no, es necesario hacer silencio. Y cuando usted menos acuerda, usted ya se quedó más estático, más callado, porque está entrando en la contemplación y porque Dios está tocando su alma y porque Dios lo está sumergiendo en lo más hermoso que es la contemplación. Ahí es donde entra todo lo que nos dice el monje Guigo II, el Cartujo dentro de su obra sobre el Tratado de la Contemplación, esa carta a Gervasio, tiene cosas preciosas, y él habla de los efectos de la contemplación. Dice, por ejemplo: entonces el Señor, cuyos ojos miran a los justos y cuyos oídos no solo están atentos a sus oraciones, sino que están en el interior mismo de ellas, no espera a que terminen las palabras, sino que interrumpiendo el curso mismo de la oración, oiga, Dios es el que interrumpe la oración, se introduce presuroso y sale al encuentro del alma que lo desea, bañado en el rocío de una dulzura celestial y ungido con los mejores perfumes. Uno se encuentra con el amado. El amado sale al encuentro del alma cuando esa oración es sincera. El amado sale a nuestro encuentro perfumado. Recrea al alma fatigada, reconforta a la sedienta, sacia a la que sufre aridez, le hace olvidar las cosas de la tierra, vivificando y mortificando de modo admirable a la que se halla olvidada de sí, y embriagándola le vuelve sobria. Y así como en algunos actos carnales el alma se va hasta tal punto dominada por la concupiscencia de la carne, que pierde todo uso de razón, y el hombre se vuelve casi todo carnal, así también al contrario, en esta contemplación superior, los movimientos de la carne son de tal modo superados y absorbidos por el alma, que la carne en nada contradice al espíritu, y el hombre se vuelve casi enteramente espiritual. Estas son las palabras de los expertos, de este hombre tan lleno de Dios, Guigo II. Y él después va a hablar de cómo actúa Dios en esa contemplación, y dice cosas tan hermosas como esta: lágrimas dichosas por las que se purifican las manchas interiores, por las que se extingue el fuego de los pecados. ¿Por qué? Porque en la contemplación brotan las lágrimas. Yo les decía esto, las Biblias terminan empapadas en lágrimas cuando uno se deja tocar por la palabra, cuando uno deja que la palabra entre y taladre en el corazón y toque la realidad concreta. En ese momento brotan las lágrimas espontáneamente, y por eso dice Guigo II, lágrimas dichosas por las que se purifican las manchas interiores, por las que se extingue el fuego de los pecados. Dichosos los que lloráis así, porque reiréis. En esas lágrimas, alma mía, reconoce a tu esposo, abraza a tu deseado, embriágate ahora del torrente de delicias, bebe leche y miel de las ubres del consuelo. Estos suspiros y lágrimas son los pequeños regalos, admirables y reconfortantes, con que te ha obsequiado y regalado tu esposo.
En estas lágrimas te trae una bebida rebosante. Ellas son para ti tu pan de día y noche, un pan que fortifica el corazón del hombre y que es más dulce que la miel del panal. Dice también que en algún momento, en caso contrario, la letra exterior no aprovecha de nada al que lee. Poco sabrosa la lectura de la letra exterior si una glosa no extrae del corazón el sentido interior. Si nosotros solo leemos y leemos y leemos, pero esa palabra no logra extraer lo profundo del hombre, pues se queda vacía, se queda en nada. Dice también, cómo el ocultamiento temporal de la gracia coopera a nuestro bien. Mas no temas, esposa, no desesperes si te consideras despreciada. Si el esposo se esconde de ti por un poco tiempo su rostro. En algunos momentos el esposo se esconde. ¿Qué quiere decir? Que la contemplación no fluye, que uno no logra contemplar el rostro de Dios. Entonces no te preocupes, dice, todas estas cosas contribuyen a tu bien, y tanto su llegada como su alejamiento son para ti beneficiosas. Viene a ti y se retira también de ti. Viene para consolarte, se retira por precaución. No sea que la magnitud del consuelo te llene de orgullo, o si el Señor está siempre junto a ti, empieces a despreciar a tus compañeras y atribuyas este consuelo no a la gracia, sino a la naturaleza. Por eso se aleja, para que en su ausencia le deseemos más, para que deseándole más le busquemos también más ardorosamente, y para que buscándole largo tiempo sea finalmente con mayor gozo encontrado. Dice más adelante, para que no tomemos el exilio por la patria, las arras por la recompensa final, el esposo viene y se retira alternativamente, trayendo unas veces el consuelo y cambiándolo otras enteramente en un lecho de dolor. Esto es un mensaje más del contemplativo, más elevado. Dice también, pero ten cuidado, esposa, cuando el esposo se ausente, no se retira muy lejos, y aunque tú no le veas, él sin embargo siempre te está viendo. Qué importante esto. Dice también, puede verse cómo los mencionados grados están unidos entre sí y se preceden tanto temporal como casualmente. Dice, esto es muy importante, la lectura se presenta en primer lugar a modo de fundamento y una vez proporcionada la materia nos conduce a la meditación. La meditación busca con diligencia lo que se ha de desear y excavando, por así decirlo, encuentra el tesoro y lo muestra. Pero como por sí misma no puede obtenerlo, nos envía a la oración. La oración, elevándose a Dios con todas las fuerzas, pide el tesoro deseado, la suavidad de la contemplación. Esta, una vez llegada, recompensa el trabajo de las tres anteriores, embriagando al alma sedienta con el rocío de la dulzura del cielo. La lectura es un ejercicio exterior, la meditación un trabajo interior del intelecto, la oración brota del deseo y la contemplación supera todo sentido. El primer grado es el de los principiantes, el segundo el de los proficientes, el tercero el de los devotos y el cuarto el de los bienaventurados. El que lee está haciendo bien, lee la escritura, pero eso es de ¿quién? De los principiantes. El segundo grado, que es la meditación, es de los proficientes. El tercero de los devotos, la oración es ya de un alma devota. Y el cuarto es de los bienaventurados. Por eso si el alma logra contemplar la gracia de Dios a través de la lección, ya estás viviendo, pregustando el reino de Dios. Dice, estos grados se hallan entre sí tan concatenados y se prestan una ayuda mutua tal que los primeros poco o nada aprovechan sin los siguientes, y los siguientes nunca o rara vez se pueden adquirir sin los primeros. Dice igualmente, ¿de qué le sirve al hombre descubrir por la meditación lo que hay que hacer si no saca fuerzas para ello del auxilio de la oración y de la gracia de Dios que por ella se obtiene?
¿De qué nos sirve entender si no la llevamos a la práctica? Esto es importantísimo. Queridos hermanos, Guigo presenta todo esto. Aquí tengo un libro que se llama Antología de Autores Cartujanos, y dentro de este libro pues, se encuentra la obra sobre la Lectio Divina, en la cual he basado gran parte de las meditaciones, y me parece importante que si ustedes en algún momento pues, se quieren acercar a la obra para leerla, la puedan buscar en internet. Se llama La Escala de los Monjes de Guigo II el Cartujo. La descargan y la leen para que sigan profundizando. Ahí por eso yo lo que hice fue leer lo que tengo subrayado o resaltado en el libro. Me disculpan un poco ahí la forma como les presenté esas ideas finales, pero quería compartirles un poco acerca del lenguaje hermoso que usa esta alma contemplativa de Guigo II, refiriéndose a la Lectio Divina. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Gracias a todos los que han llegado al final de este curso sobre la Lectio Divina, que Dios les ha dado la fortaleza, la perseverancia y la constancia. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué hay que hacer, hermanos? Poner en práctica lo que hemos aprendido. Recordemos lo que decían los padres de la Iglesia. ¿Cómo sabemos si hemos entendido la Escritura? Cuando la ponemos en práctica. Esa es la clave. Si pones la Escritura en práctica, la aplicas a tu vida, quiere decir que estás entendiendo. Que la Virgen María, Madre de la Sabiduría, del Verbo Eterno, interceda por todos ustedes.